tal amigos? Hoy es viernes de curso de análisis técnico, entonces vamos a avanzar el día de hoy en este último tema que está en el apartado de temas gratuitos, el tema del grupo de básicos del curso de análisis técnico, donde tenemos todos estos temas de forma gratuita para que todos los puedan accesar. A partir de la próxima semana empezaremos a hacer temas premium, introducción a las formaciones de TA, etcétera, indicadores para análisis técnico, estrategias esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a estudiar sobre la definición de gap. ¿Qué es gap? Esta palabra que seguramente has escuchado, que se formó un gap en Bitcoin, y hay una teoría o una estadística de que los gaps que se forman en la gráfica de Bitcoin tienden a rellenarse en la gráfica de futuros de Bitcoin, no en la gráfica normal de Bitcoin, digamos, de todos los exchanges. Pero vamos a ver un poquito sobre literatura de qué se refiere, qué nos indican este tipo de gap en los mercados tradicionales. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar aquí a ver qué es gap, o en español podríamos decir una brecha. Una brecha es o gap es un área de gráfica donde el precio de un valor sube o baja desde el cierre del día anterior sin que produzca operaciones intermedias. O sea, cerró en un precio y abrió en el siguiente y se genera aquí un espacio sin que se esté formando aquí o sin que se esté juntando, digamos, una vela tras otra. Entonces cerró el precio en un lugar y empieza el precio en otro lugar, ¿ok? Y vemos esto en la gráfica. Normalmente en la gráfica de Bitcoin, si vemos la gráfica de Bitcoin, la que normalmente revisamos, por ejemplo, la de Coinbase, nunca me ha tocado ver algún gap aquí, pero sí, por ejemplo, si vamos a ver aquí la gráfica de los futuros de Bitcoin, que es los futuros de Bitcoin no operan, por ejemplo, los fines de semana. El viernes a las 4 de la tarde se termina y mientras tanto Bitcoin sigue haciendo operaciones en todos los demás mercados, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se forma aquí un gap, vemos por acá se forma otro gap, vemos por acá se forma otro gap, así como lo que estamos viendo aquí. Pues es un ejemplo de las acciones de Netflix que se dispararon al alza el 15 de enero del 2019, de aquí hasta acá, después de que la compañía anunció que aumentaría el costo de su suscripción mensual. Entonces, muchas veces en casos de las acciones, esto se da por noticias, por algo que va a impactar la valorización del mercado de alguna compañía por alguna noticia, algún balance de resultados, algo de ese tipo. Y en el tema de Bitcoin, en su mayoría, lo que me ha tocado a mí ver en estos 2 años es que se genera porque cierra el mercado de los futuros de Bitcoin, como la que estaba mostrando ahorita esta gráfica, y el mercado sigue avanzando. O sea, por ejemplo, aquí en este caso cerró la gráfica en 9000, como por ahí de 9600, y durante el fin de semana, del viernes a las 4 de la tarde hora de México hasta el domingo a las 4 de la tarde hora de México, que es el tiempo en que está cerrado los futuros de Bitcoin, subió el precio de Bitcoin hasta como por acá 9900. Entonces, cuando llegan los operadores de futuros de Bitcoin que estaban cerrados, que se fueron a descansar, que se fueron a tirar barra el fin de semana, llegan y el precio ya está más arriba y se generó este gap. O sea, en los dos diferentes mercados. Puntos claves, hay 4 tipos diferentes de gaps: las comunes, las de separación, las que están fuera de control y las de agotamiento. Las brechas o gaps son fáciles de detectar, pero determinar el tipo de brecha es mucho más difícil de determinar. O sea, de cuál de estos tipos, si es común, si es de separación, si es fuera de control o de agotamiento, es difícil de determinar. ¿Qué te dice una brecha o un gap? Generalmente, cuando ocurre una noticia o un evento, provoca una avalancha de compradores o vendedores en la seguridad. O sea, juega con las emociones, ¿ves? Hay una noticia que seguramente me indica que posiblemente vaya a subir una acción y pues vienen todos la bola de personas a querer comprar porque eso indica que va a subir. O al contrario, hay una noticia, un balance de resultados que es negativo y que puede indicar que va a bajar el valor de la acción de una empresa. Pues todos vamos a vender, ¿no? Para que no pierda dinero. Resulta en una apertura de precio significativamente mayor o menor que el precio del cierre del día anterior. Dependiendo del tipo de brecha, de gap, podríamos indicar el comienzo de una nueva tendencia o una reversión de una tendencia anterior. Para arriba, salió una noticia mala, se hace un gap hacia abajo y eso nos puede indicar ahí viene una reversión y se va a ir para abajo el precio. O al contrario, estaba más o menos lateral, a lo mejor subiendo más o menos lateral, hay un gap que se genera y ahí
hay un espacio grande como aquí, pues nos podría indicar que viene algo fuerte hacia arriba. En el ejemplo a continuación, las brechas en las acciones de Amazon aumentaron el 27 de octubre del 2017, aumentaron considerablemente desde los días anteriores del cierre, y como había estado subiendo un poquito, y después de meses de consolidación lateral, la ganancia de la acción se acompañaba de un aumento masivo en el volumen. Empezaba a ver aquí un buen volumen, aunque veíamos cómo venía bajando el precio, pero había bastante volumen. Entonces eso nos indicaba que iba a venir algún movimiento fuerte. Lo que confirmaba una brecha de ruptura es que el comienzo de una nueva tendencia a la alza en las acciones de Amazon, que aumentaron de 985 a 2050 en septiembre del 2018. O sea, en este movimiento aumentó todo eso, las acciones de Amazon. En este otro ejemplo, el gráfico de Alphabet Inc., Google, muestra una brecha desabocada. Aquí también vemos un movimiento muy grande en la brecha, vemos también bastante volumen aquí en este movimiento antes de que se diera la brecha, ya que las acciones de Alphabet ya estaban aumentando desde abril del 2017, venían subiendo, y cuando aumentó considerablemente continuó con su tendencia alcista anterior. Entonces, las diferencias entre los diferentes tipos de brechas, dice, existen algunas diferencias fundamentales entre los diferentes tipos de brechas. Por ejemplo, las brechas de reversión o ruptura suelen ir acompañadas de un fuerte aumento en volumen de negociación. O sea, si se hace una brecha y hay mucho volumen, quiere decir que ese gap va a seguir hacia arriba o va a seguir hacia abajo, sí se acompañó con mucho volumen. Mientras que las brechas comunes y descontroladas no lo son, o sea, no van acompañadas de mucho volumen. Además, la mayoría de las brechas se producen debido a noticias o un evento como ganancias o la actualización o a la baja de un análisis. Las brechas comunes ocurren más regularmente y no siempre necesitan una razón para ocurrir, o sea, simplemente pasan. Además, las brechas comunes tienden a llenarse, mientras que las otras dos brechas pueden indicar una reversión o una continuación de precio. Entonces, hablando en el mundo de las acciones, si vemos que se hace un gap y tiene acompañado de mucho volumen, lo más seguro es que no se va a rellenar ese gap, ¿ok? Que va a seguir, si se hizo el gap hacia arriba, que va a seguir subiendo. Si se hizo el gap hacia abajo, que va a seguir bajando. Si no tiene volumen considerable, lo que dice es que es una brecha común y que por lo general tiende a rellenarse, ¿ok? Limitaciones de brechas. Existen limitaciones a pesar de que las brechas son fáciles de detectar. La falla evidente es la propia capacidad de identificar las diferentes tipos de brechas que ocurre, que es lo que veíamos, ¿no? Es fácil detectar un gap, pero es difícil detectar de qué tipo de gap es. Si un gap se malinterpreta, podría ser un error desastroso que haga que uno pierda la oportunidad de comprar o vender un valor, lo que podría pesar mucho en las ganancias y pérdidas. Entonces, eso es todo lo que viene en este artículo, en este tema. Y si nos regresamos aquí a ver el gráfico de Bitcoin, vemos que aquí hubo un volumen considerable comparado con lo que habíamos estado teniendo. Tiene un volumen considerable, se forma esta brecha o este gap. Entonces, si seguimos lo que dice la teoría, podría ser posible que no se llene ese gap, aunque pues sabemos que en Bitcoin todas las reglas son diferentes y las reglas cambian. Entonces hay que esperar a ver si esta teoría se cumple, pero aquí digamos que yéndonos al librito, podríamos encontrar una razón de por qué podría ser que este gap no se llene en los $9,600 porque fue acompañada de volumen. Pues muy bien, amigos, espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado este tema, este último tema gratuito, y por favor suscríbanse porque voy a tener un cuarto bebé, voy a ser papá por cuarta vez, entonces necesito más suscriptores para pagar pañales. No se crean. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye bye.